El sargento Carlos Medina, con 15 años de servicio en las fuerzas especiales, se había enfrentado a todo tipo de situaciones extremas. Pero esta nueva asignación era diferente. Cuando recibió la orden de trasladarse a una base ultrasecreta en pleno desierto, no pudo evitar sentir una extraña mezcla de curiosidad y preocupación. El viaje hacia la base fue largo y monótono. Al aterrizar, observó cómo el personal, en su mayoría científicos y soldados, se movía en silencio, tensos. No había bromas ni gestos de camaradería. Una vez en tierra, un oficial lo condujo hacia un enorme búnker subterráneo, oculto bajo toneladas de tierra y camuflado entre las rocas. A medida que descendían por el ascensor, el aire fresco del sistema de ventilación contrastaba con el calor exterior, pero no era un alivio. El ascensor se detuvo con un leve chirrido. Frente a él, una puerta blindada se abrió, revelando una sala amplia, iluminada por luces fluorescentes. En el centro de la sala había una cápsula de contención transparente, protegida por un vidrio reforzado que emitía un suave zumbido. Dentro, yacía el objeto que sería su responsabilidad. Se acercó cautelosamente a la cápsula. Lo que vio lo dejó sin palabras. En el centro del contenedor había lo que parecía una roca negra, opaca y de superficie irregular. Sin embargo, algo en ella no era natural. Observando con más detenimiento, notó que su superficie se expandía y contraía de forma lenta y rítmica, como si respirara. Era imposible, pero la roca, o lo que fuera, parecía viva. Una sensación de incomodidad creció en su pecho. Antes de que pudiera articular alguna pregunta, uno de los científicos, un hombre delgado, se acercó. «Esto no es solo una piedra», dijo con voz firme, aunque su rostro delataba preocupación. «Lo encontramos en órbita. Flotaba cerca de la Tierra. No sabemos de dónde vino ni cómo llegó hasta ahí. Lo que sí sabemos es que está vivo. Mostró signos de actividad biológica desde el momento en que lo recuperamos». Carlos asintió en silencio, procesando la información. ¿Una roca viva? La idea misma era desconcertante. Tu trabajo es simple, sargento, continuó el científico. No permitas que salga de la cápsula. Bajo ninguna circunstancia abras la puerta. Si notas algún cambio, cualquier cosa, nos avisas de inmediato. El resto de los detalles no son necesarios. Todo está bajo control. El sargento, por experiencia, sabía que esa última frase, todo está bajo control, era una mentira disfrazada. Nadie estaba realmente seguro de lo que tenían entre manos. Pero, como siempre, mantuvo la calma. Se ubicó en una pequeña sala de control, adyacente a la cámara de contención, desde donde podía vigilar la cápsula a través de un grueso vidrio blindado. Los monitores de seguridad desplegados enfrente le ofrecían una vista de todos los ángulos de la sala, y sus sensores estaban calibrados para detectar cualquier anomalía en la presión o el movimiento dentro de la cápsula. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. A pesar de la relativa tranquilidad, el ambiente parecía tenso. Los pasillos vacíos y las puertas herméticamente selladas reforzaban esa sensación de aislamiento. Sin embargo, todo cambió cuando cayó la noche. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche cuando comenzó a percibir un sonido extraño. Al principio, fue tan sutil que pensó que se trataba del mal funcionamiento del sistema de ventilación. El sonido era persistente, irregular, y provenía de la cámara donde estaba la roca. Frunciendo el ceño, revisó los monitores. Sus ojos se fijaron de inmediato en la cápsula. La roca negra ya no estaba quieta. Se movía. Lentamente, pero de manera visible. Su superficie parecía contraerse y expandirse de manera más rápida, como si algo en su interior estuviera despertando. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, aumentó el zoom de la cámara. Del centro del objeto, una especie de sustancia líquida comenzó a brotar, como si la piedra estuviera derritiéndose. El líquido era oscuro y viscoso, pero tenía una extraña consistencia gelatinosa que lo hacía moverse. El sargento, manteniendo su compostura, tomó el intercomunicador y contactó a los científicos. «Tenemos movimiento en el objeto». «Algo está saliendo», dijo con voz controlada,
aunque por dentro sentía el pulso acelerándose. La respuesta fue rápida. Mantén la calma. Estamos en camino. No abras la cápsula, ¿entendido? Miró de nuevo la roca. La sustancia líquida seguía extendiéndose, cubriendo las paredes interiores de la cápsula. Su comportamiento era errático, como si buscara escapar. Y entonces, algo aún más inquietante ocurrió: el vidrio reforzado de la cápsula comenzó a mostrar pequeñas grietas. A lo largo de su superficie transparente, las primeras fracturas comenzaron a aparecer. El sonido agudo de los cristales fracturándose retumbaba en sus oídos. No podía esperar más. La sustancia viscosa que había emergido de la roca ahora se había convertido en algo más. Cada fibra de su ser, curtida por años en combate, le gritaba que debía actuar, aunque su entrenamiento también le recordaba las órdenes: no interfieras. No abras la cápsula. Pero era demasiado tarde. El peligro no estaba contenido, estaba escapando. Sin pensarlo dos veces, empuñó su rifle, desobedeciendo las órdenes, abrió la puerta hermética de la sala de contención. Un frío metálico lo envolvió al cruzar el umbral, un frío antinatural que calaba hasta los huesos. La criatura, una masa amorfa que intentaba definirse en el centro de la sala, pareció sentir su presencia. Carlos se quedó inmóvil, tratando de entender lo que veía. El ser ya no era solo una sustancia líquida, había adoptado una forma vagamente humanoide, aunque incompleta. Los contornos de su cuerpo eran inestables, como si su propia existencia se desvaneciera y reapareciera en un ciclo constante. Era una amalgama grotesca de rasgos humanos y algo más, algo que no pertenecía a este mundo. A medida que la figura se volvía hacia él, una especie de rostro comenzó a formarse. No era un rostro completo, sino una mueca descompuesta, con la insinuación de una boca, pero sin ojos. Sin embargo, Carlos pudo sentir que la criatura lo miraba, con una intensidad casi insoportable. Su cuerpo entero se estremeció ante esa presencia, pero lo que más lo inquietó fue lo que vino después. Sin emitir ningún sonido físico, sintió una voz sonando dentro de su mente. No eran palabras pronunciadas en el aire, sino un eco que reverberaba en lo más profundo de su conciencia. Liberarme. Trató de resistir la invasión mental, pero la presión en su mente se intensificó. El ser no solo intentaba comunicarse, estaba tratando de entrar en su mente, de conectar con él de una manera más profunda, casi parasitaria. Disparó su rifle. Las balas atravesaron a la criatura como si ésta fuera humo denso, una niebla viscosa que no podía ser dañada por medios convencionales. El ser respondió con algo aún más estremecedor, un chillido que no era un sonido, sino una vibración. El aire en la sala comenzó a temblar. La presión en el ambiente cambió abruptamente, como si el propio espacio se estuviera distorsionando. Sintió esa onda atravesar su cuerpo, haciendo que cada uno de sus músculos se tensara involuntariamente. Era un sonido que no provenía de la garganta de la criatura, sino del propio espacio alrededor de ellos. Y antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia él. Intentó retroceder, pero fue demasiado tarde. La entidad se movió con una velocidad inhumana, fundiéndose con el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, atravesó su cuerpo. El contacto fue como ser golpeado por una ola de hielo. Un frío insoportable recorrió su piel, sus músculos, sus huesos. Era un frío que no venía del exterior, sino que lo invadía desde dentro. Sintió como si sus células se congelaran. Durante lo que parecieron horas, quedó atrapado en una visión que no le pertenecía. Su mente fue invadida por imágenes de lugares que nunca había visto, paisajes alienígenas de colores y formas imposibles. Montañas flotantes bajo cielos rojos, mares de sombras líquidas, criaturas de pesadilla que se deslizaban por terrenos imposibles. Era un mundo ajeno al suyo, un lugar en el que no existía la lógica. Y, al mismo tiempo, experimentó emociones que no le pertenecían, un odio profundo, una soledad interminable, y el deseo incontrolable de escapar, de liberarse de esa prisión invisible en la que la criatura había estado atrapada durante eones. Pero él no era una víctima fácil. Su mente, endurecida por años de combate y supervivencia, luchó con todas sus fuerzas. Sabía que si cedía,
si permitía que la criatura lo tomara por completo, no habría vuelta atrás. A pesar del dolor, del frío, de las emociones ajenas que lo asfixiaban, se concentró en su voluntad de resistir, en su deseo de vivir. Poco a poco, sintió como la presencia que lo invadía comenzaba a retroceder. El frío se desvaneció de golpe, y él cayó de rodillas, jadeando, sintiendo como sus pulmones luchaban por recuperar el aire. La entidad retrocedió, su forma desvaneciéndose. A medida que la figura se disolvía, el ambiente en la sala cambió de nuevo. El silencio regresó, pero no era un silencio tranquilizador. Era un silencio cargado de algo indescriptible, una presencia oscura que aún se sentía, aunque la criatura ya no estuviera allí. Permaneció en el suelo, temblando de agotamiento. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente levantó la vista, la cápsula estaba destruida, fracturada en 1000 pedazos, y el ser que había estado dentro ya no estaba. Cuando los científicos llegaron, lo encontraron en ese estado. Ninguno de ellos dijo nada al principio, solo lo observaron con una mezcla de miedo y desconcierto. Sabían que algo había sucedido, algo que no comprendían, y aunque el ser ya no era visible, todos podían sentir que algo más, algo mucho más grande, había quedado. Carlos fue evacuado de inmediato tras el incidente en el búnker. Los científicos, todavía incrédulos por lo que había sucedido, lo llevaron a una instalación médica fuertemente vigilada en otra parte de la base. Lo sometieron a exámenes médicos exhaustivos. Revisaron cada parte de su cuerpo, escaneando su cerebro, sus órganos. Los científicos querían encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había ocurrido dentro del búnker. Pero para su desconcierto, no había rastro alguno de anomalías físicas. No había marcas, no había rastros de contaminación biológica o radiación. Según los instrumentos médicos, estaba completamente normal. Cuando le dieron los resultados, un oficial lo llamó a una sala privada. El hombre, con un rostro inexpresivo, le explicó en términos breves lo que pasaría a continuación. Este incidente será clasificado como ultrasecreto. Nadie sabrá lo que ocurrió allí abajo. Será como si nunca hubieras estado en esa base, sargento. En sus años de servicio, había aprendido a no hacer preguntas. Pero esta vez, sabía que a lo que se había enfrentado en ese búnker no podía ser simplemente olvidado, no sin consecuencias. Esa noche, le asignaron una habitación dentro de la base para descansar. En la oscuridad, acompañado por el zumbido de la ventilación, sintió algo inquietante. Al principio, fue apenas perceptible, como si fuera el eco lejano de una conversación en otra habitación. Abrió los ojos de golpe, sus sentidos alerta, pero la habitación estaba en completo silencio. Los ruidos se desvanecieron, y pensó que era solo su mente, producto del estrés postraumático de lo que acababa de vivir. Sin embargo, esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño de nuevo, lo sintió otra vez. Un susurro. Suave, casi imperceptible, como una corriente de aire filtrándose por una grieta. Era un sonido apenas audible, pero lo reconoció de inmediato. Era el mismo que había escuchado dentro de su cabeza, en el búnker, cuando la criatura trató de tomar control de su cuerpo. Solo una palabra, repetida, como una orden velada. Liberarme. Se levantó bruscamente de la cama, mirando alrededor. Encendió la luz, buscando alguna señal de que algo o alguien estuviera en la habitación. Pero no había nada. El susurro había desaparecido. Estaba solo en la pequeña y desolada habitación. Sin embargo, la sensación de que algo más estaba allí, escondido en las sombras, no lo abandonaba. A la mañana siguiente trató de convencerse de que lo que había oído la noche anterior era solo producto de su mente, una consecuencia de la tensión vivida. Sin embargo, esa noche, y las que siguieron, el susurro regresó. Al principio, era tenue, como un eco que flotaba en su subconsciente. Pero cada noche, la voz se volvía más fuerte, más insistente. La palabra, siempre la misma, sonaba en su mente: liberarme. Intentó ignorarlo. Se centraba en su rutina diaria en la base, tratando de distraerse con ejercicios y tareas militares. Pero no importaba lo que hiciera, el susurro regresaba cada vez que el sol se ocultaba.
Era como si la criatura que había expulsado de su cuerpo aún estuviera con él. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, soñaba con paisajes imposibles, con esos mismos escenarios alienígenas que había visto durante la invasión mental. Se despertaba sudando, su corazón palpitando de miedo, mientras la voz en su mente seguía susurrando. Sabía que no podía contárselo a nadie. Nadie entendería lo que estaba experimentando, y lo más probable era que lo consideraran un hombre loco por el estrés de la misión. El día en que todo cambió, lo supo desde el momento en que abrió los ojos. No había paz en su mente. El susurro ahora lo llenaba por completo. El mundo exterior había desaparecido para él, todo lo que quedaba era ese mandato incesante. Sabía que el final estaba cerca. Sentado en su habitación, dejó de luchar. El susurro se había convertido en un rugido en su mente, y con un último suspiro, aceptó su destino. Y en ese instante, lo comprendió todo. Desde el principio, había sido una herramienta, un canal, una puerta por la cual esa entidad alienígena se abriría paso hacia el mundo. Su misión no había sido contener a la criatura, sino liberarla. Y él, Carlos Medina, había sido la clave para esa liberación. Esa noche, desapareció sin dejar rastro. Los guardias no vieron nada. Las cámaras de seguridad no captaron ninguna señal de su salida. Y el mundo, ajeno a la verdadera amenaza, continuaba su curso, ignorando que algo oscuro, algo imposible, ahora caminaba entre las sombras, esperando el momento de emerger y reclamar lo que siempre había deseado, su liberación. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.